Saludos Venezuela, te presento a 100ofertas.com para comprar, vender y alquilar un solo sitio, 100ofertas.com. Alta costura desde la experiencia, desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida. Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante, viste un Alberico. Muy buenos días. Sean bienvenidos ustedes a La Verdad de Miguel y su versión de Canalí. Hoy, domingo 14 de mayo, Día de las Madres. A todas les hago llegar un saludo desde acá, desde este programa, La Verdad de Miguel. Sobre todo a mi mamá, Gloria. Está muy joven, 96 años, por ahí anda. Y siempre es mi fanática. Ella ve todos los programas, le gustan los programas políticos. Y no le puedo decir, pues, en la casa de mi mamá no se habla mal de Chávez. El único que habla mal de Chávez soy yo, y ella me lo permite. Pero el que venga y hable mal de Chávez, está votado. Pero bien, sean bienvenidos, como les dije. Vamos a tener un programa hoy, yo me supongo que bien movido, porque tenemos a la doctora María Alejandra Díaz. María Alejandra es abogado, polémica, fue constituyente. Extrañamente, se me extraña que no sea diputado. Hay tantos diputados que nadie los conoce. Pero en fin, con ella vamos a tener esta conversación. De una vez, bienvenida María Alejandra, ¿nos tuteamos una vez? Sí, claro, gracias Miguel, gracias. Ajá. María Alejandra, hay separación de poder. Vamos a partir de ahí. Desafortunadamente, el sistema de control de pesos y contrapesos en este momento está comprometido, pero no desde ahora, desde siempre, por la forma como en segundo grado se eligen a los representantes de los poderes. No hay una elección directa por parte del pueblo que te pudiera garantizar escoger en base a un baremo a X o Y candidato. Y esa es una de las cosas que tenemos que superar para poder garantizar el equilibrio, la armonía entre esos poderes, porque tampoco es que se van a fagocitar unos entre otros y pudieran esos poderes entonces ponerse de acuerdo para impedir el trabajo. Esa es una de las razones por las cuales se impide que sea directamente la gente quien lo escoja. Eso, desafortunadamente, daña a la democracia y daña sobre todo a la posibilidad de que quien designa, imagínate este cuadro, el partido que gana la Asamblea Nacional, llámese como se llame, no lo voy a caracterizar, ha ocurrido antes y está ocurriendo ahora, en segunda instancia es quien escoge al resto de los poderes. Porque se supone que la Asamblea Nacional o el Congreso es la representación del pueblo. Exacto. Y resulta que esa representatividad, si tú tienes mayoría o haces unos pactos del reparto, resulta que entonces te repartes los poderes entre unos y otros y al final termina no habiendo equilibrio y no existiendo la independencia de criterio para decidir en algún momento un tema coyuntural que es de interés nacional. Porque una cosa es que no respondas a los intereses de ese partido que te nombró o de esa coalición de partidos que te nombró, o que intentes obstaculizar el trabajo del presidente de la República, y otra cosa es que tú respondas a la Constitución, que es el proyecto histórico. Ese debería ser el comportamiento de esos poderes. Eso no lo garantiza una elección en segundo grado. Entonces, no hay equilibrio ni antes y ahora. No hay democracia participativa y protagónica. Por eso es que insistimos en que debe existir un cambio profundo para permitirle a la gente que de manera directa escoja contralor, fiscal, CNE, magistrado. Ya tenemos incluso una experiencia en Bolivia. En Bolivia los magistrados los escoge la gente.
Y eso está funcionando, ¿sabes? Entonces, hay que confiar más en la soberanía popular, en el poder del voto, y si esa persona frente a la gente no rinde cuenta, es revocable, una vez al año tiene que rendir cuenta y pasar por un examen, pero es la gente quien decide. Y si se les ocurre ponerse en un plan conspirativo y obstruccionista del Ejecutivo, el Ejecutivo puede llamar entonces a elecciones adelantadas. Claro. Pero siempre se consulta al pueblo, que es la base de la democracia participativa y protagónica. Sí, yo creo que existe como una especie de miedo a que los magistrados, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo, mejor dicho, sean escogidos así de manera directa, popular. Sí. ¿Y por qué? Porque está el fantasma de Carlos Andrés Pérez. Pérez respetó eso en su segundo gobierno y lo sacaron. ¿Quién era el presidente del Tribunal Supremo de la época? Un copellano. Sí. Entonces, yo creo que en una oportunidad escuché a Chávez decir eso, en privado, con un grupo de personas. Fue cuando ocurrió lo de Rincón, que era el presidente del tribunal, el 11 de abril, que declararon que no hubo golpe, estaban preñados de buenas intenciones. Y sin embargo, Pérez era un tipo, Chávez, era un tipo muy equilibrado. Sí. Fíjate que Rincón conspira contra él, vamos a llamarlo conspirador, y lo nombra embajador en el Vaticano. Sí. O sea, de verdad Chávez no tenía esas cosas que ocurren ahora. Bueno, yo respeto profundamente las diferencias que pueda tener cualquier persona con el presidente Chávez, pero Chávez era un demócrata convencido y bueno, como ser humano cometió excesos y cometió errores, porque los seres humanos tenemos cosas buenas y cosas malas, no somos perfectos, no somos máquinas ni estamos dirigidos por inteligencia artificial. Sí. Y tenemos pasiones buenas y pasiones malas. Entonces, bueno, nadie está exento de cometer errores. Yo sigo insistiendo que me quedo, a beneficio de inventario, analizo a Chávez y me quedo con lo bueno. Y creo que el legado más importante de Chávez es esa Constitución y ese sistema de pesos y contrapesos que debe perfeccionarse. Ya probamos que no resulta tan eficiente el tema de que sean los partidos quienes lo designen. Vamos a probar con la gente. Claro. Vámonos con unos compromisos, ya regresamos. Alta costura desde la experiencia. Desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida. Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante, viste un Alberico. Estamos con María Alejandra Díaz, hablando sobre la democracia. Yo no sé si usted está de acuerdo, ella dice que Chávez era demócrata. Pero esa democracia tenía sus bemoles, claro. ¿no? Te lo admití. Por ejemplo, cuando él mismo decía, me traen las listas de quiénes van a ser diputados para ver quiénes van, Sí. y quiénes iban y quiénes no iban. Y así. Y aquí eso pasa por el cenáculo de un partido, el que escoge a los candidatos. Los candidatos no vienen de la base, eso es mentira. Un diputado viene de lo que diga el PSUV. O lo que diga Acción Democrática o lo que diga cualquier otro partido. Y con el cuento de la juventud, tenemos un país muy joven, la generación de oro.
¿Qué opinas tú de eso, esa participación? Yo creo que hay una desviación con respecto al tema de la escogencia de los cuadros que van a ocupar ese tipo de cargo. Allí no se revisa, incluso si es un buen ciudadano, no solamente que esté preparado para ese tipo de responsabilidades, sino además es el tema de lo que hay detrás. Un mal ciudadano no puede ser ni un buen diputado ni puede ser un buen gobernante. Claro. ¿Sabes? Porque sus debilidades lo superan. Sus debilidades y sus vicios, incluso en algunos casos. Y no se revisa la vida ética. No se revisa incluso las cuentas de estos señores. Entonces, lo ideal fuera que hubiese igualdad de condiciones para que los partidos políticos hicieran su trabajo de escogencia de sus cuadros, pero también los grupos de electores. En eso consiste la democracia participativa y protagónica. En este momento, con el sistema que tenemos, los grupos de electores, para poder postular a un diputado, eso nos pasó, a un grupo de abogados que querían postularme para el año 2021, y nos pidieron 100.000 firmas en 3 días, a un grupo de electores. Eso es imposible si no tienes una maquinaria detrás. Claro. Y no fue posible la postulación ni mía ni de otra persona que queríamos ir como independientes. Entonces, los grupos de electores tienen que recoger el 5% del padrón electoral. Imagínate por unas elecciones presidenciales, que un grupo de electores decida, bueno, vamos a postular a un independiente o a una independiente, y no puede porque tiene que recoger 1.050.000 firmas y tiene que además recogerlo en todo el país. O sea, y además te dan un lapso. Y hablando de firmas, ¿tú confías en el CNE? Bueno, ahí hay un tema que debemos revisar profundamente y es el tema de las condiciones que se están dando, fíjate. Hay una serie de circunstancias que deben revisarse. Una, ¿con cuál rep se va a ir a esas elecciones? ¿Van a abrir o no van a abrir el registro? ¿Sabes? ¿Va a seguir la práctica de la mudanza de gente sin pedirlo? A mí me mudaron sin pedirlo, porque yo votaba en Chacao. Y me mudaron sin pedirlo, me mudaron para otro lado de la ciudad para votar. Entonces, ese tipo de práctica, para poder devolverle la confianza al venezolano en un CNE, ese CNE tiene que actuar en defensa del interés de la nación y en respeto de la Constitución. Y debería cambiarse esa ley que no permite la igualdad de condiciones entre los partidos políticos que tienen que recoger el 0,5% y el grupo de electores que tiene que recoger el 5%. Es abismal. Entonces, ahí hay una discriminación en contra de la participación popular, claro, de la organización popular. Yo creo que eso debe revisarse para poderle devolver la confianza en el CNE. Yo te pregunto, ¿tú sabes cuántos votos sacaste en la constituyente? No. No, porque a mí nunca me dijeron cuántos votos. Nunca nos dijeron. Nunca nos dijeron porque no fueron publicadas las mesas y además la votación que obtuvimos cada uno. Creo que algunos sí lo manejaban, pero lo manejaban porque tienen información privilegiada, pero nosotros nunca tuvimos acceso a eso. Y eso es un error. Sí, claro. Que yo, por ejemplo, yo me postulé, yo no, ni aparecí, según ellos. Hubo 500, eran 500 constituyentes, candidatos. 547, si mi memoria no me falla. Bueno, y de esos 547 del país conoce a 47. El resto no lo conoce nadie. Sí. Y eso que se hizo un esfuerzo, sobre todo para la promoción de la constituyente, donde se mostraba la diversidad. O sea, yo compartí durante mucho tiempo con ellos, desde el 2017 hasta el 2020, y había gente de hasta el último rincón de Venezuela. Allí tengo que reconocer que incluso llegaron liderazgos nuevos. Emergentes, sí. Gente que incluso fue quien se organizó, dígame, en el área de los adultos, de la tercera edad, de los adultos mayores. O sea, ahí había gente que no tenía ninguna posibilidad, pero que tenían un liderazgo y llegaron. Eso hay que reconocerlo. En mi caso personal, yo no tenía un partido atrás, porque a mí me postularon por la vía de los trabajadores independientes. Claro, evidentemente, yo entré en el lote de apoyo de todo el PSUV. Claro. Por eso llegué.
Claro, si no tiene Y ese llegué, apoyo, creo no llega. que, y llegué creo que en slide, creo, porque hasta última hora no se sabía si entrábamos o no entrábamos. ¿Sabes? Claro. Yo no sé si caí en una trampa. Yo estuve conversando con Ariel Herrera, que en paz descanse. Y él me dijo, postúlate, ¿vale? Que tu participación se va a ver como una apertura, pues nadie me tiene a mí como afecto al gobierno, ¿vale? Y le va a dar más coherencia, si se quiere, guardando las distancias, ¿no? Perdona si soy un poco argentino, ¿verdad? Pero sí, se iba a manejar distinto. Y después yo llego, era la segunda vez que me pasaba, porque me pasó como candidato a diputado en el estado Bolívar, donde saqué 2.800 votos. Y el número uno, que era un perfecto desconocido, no sé, me acuerdo que era de Podemos, que se fue después, un candidato de Podemos. Y yo te digo, por ejemplo, yo llevo una mesa electoral 67 personas, mía, llevada por mí, en mi carro, así craneado, pues. Y cuando revisan la urna, hay un solo voto, que me supongo que era el mío y no pudieron quitármelo, pues. Pero los demás eran votos nulos. Entonces hay cosas que uno me ponen a dudar. Ahí hay que revisar el tema de los testigos en las mesas. Testigos, claro. Allí, porque la seguridad del sistema es que el testigo está allí, le entregan su copia de su acta y ya no hay tutía. Pero, entonces, ahí el sistema, yo creo que hay que insistir en el tema de la preparación y la participación de los testigos de todos, incluso de los grupos de electores, claro, claro. ¿sabes? Que no tienen el músculo. Sí, vámonos con unos compromisos y ya venimos para el tercer segmento del programa. Alta costura desde la experiencia. Desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida. Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante, viste un Alberico. Que me critica, dice, bueno, tú dejas hablar mucho al entrevistado. Yo creo que el programa es el entrevistado. En el periodismo, en la comunicación, el entrevistado es el rey. Yo no soy la estrella, como muchos hacen. No es la idea. Te voy a hacer una pregunta sobre un sonado caso. La detención del ex alcalde El Tigre. Hoy es alcalde. ¿Para qué, man? Sí. ¿Cómo ves tú eso? Más allá de las diferencias abismales que tenemos con ese señor por su comportamiento escandaloso. Háblame desde el punto de vista del derecho. Pero desde el punto de vista del derecho nosotros observamos que hay serias deficiencias en cuanto al tema del debido proceso y la presunción de inocencia. A menos que hayan aplicado una tesis de flagrancia continuada. Desconocemos cuál fue el delito que se le imputó para, además, despojarlo de su cualidad de alcalde, siendo electo por el soberano. Si el soberano se equivoca, bueno, tú lo más que puedes hacer es someter a votación del soberano esa situación y seguirle un debido proceso a este señor. Yo creo que hubo un exceso, mostrarlo como lo mostraron, no hay presunción de inocencia, de una vez lo llamaron exalcalde,
Creo que eso es un mal precedente, muy, muy, muy mal precedente para la justicia venezolana. Yo creo que se ha impuesto como una especie de práctica de cuando Jalisco pierde, arrebata. Te lo digo por lo siguiente. Yo escuché a Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea Nacional, decir, ¿hasta qué llegaste, Precay? ¿Cómo vas a decir por eso, chico? Tú eres el presidente de la Asamblea Nacional. Bueno, por eso te digo que hay serios indicios que no señalan que no hubo un debido proceso, que la presunción de inocencia no se respetó como se debe y por lo tanto, bueno, hay una debilidad en cuanto al tratamiento del caso porque hay afectación de las garantías constitucionales de ese señor. Pues más allá de que tenemos serísimas diferencias con él. Yo bastante que lo denuncié, ¿sabes? Bueno, imagínate tú Yo lo denuncié enormemente por mis redes sociales, sobre todo cuando inauguró el famoso emprendimiento y resulta que era tú lo sabes, un burdel. Sí. Eso era. Entonces, no me vengas con cuento que eso es un emprendimiento y que estás invirtiendo la plata de todos los ciudadanos del Tigre en un emprendimiento de ese tipo. Bueno, ese señor me insultó a mí como le dio la gana en 2 o 3 oportunidades de su programa de radio, alentado por Vladimir Villegas. Yo digo con nombre y apellido, ¿no? A mí me gusta que la gente cuando hable de mí, no diga, no, eso por allí. Un periódico dijo, un semanero dijo, no digan nombre y apellido, ¿eh? Que es el caso mío. Y sin embargo yo estoy en desacuerdo con la manera como lo describe. No, y bueno, yo también. Y porque acuérdate que si uno escupe para arriba puede caer la salida. Tú sabes que eso sucede frecuentemente. Que solamente uno estando en el lugar del otro puede entender los excesos o el comportamiento que tienen hacia ciertas personas. Es decir, muchas veces no se juzga adecuadamente si no te pones en el lugar del otro. Entonces, si tú permites esa violación de derechos humanos con ese señor, más allá de que tengo serias diferencias y que condeno su comportamiento escandaloso, si tú no respetas el debido proceso, la presunción de inocencia y las garantías constitucionales, ¿qué queda? Para un alcalde, o sea, ¿qué queda para los demás ciudadanos? Entonces, deja muy mal parado al sistema de justicia. Es la crítica que nosotros hacemos y la hacemos de manera además constructiva, porque pareciera que hay una alergia a la crítica de cualquier tipo y bueno, lo que estamos haciendo es un señalamiento apegado a la Constitución. El análisis lo estamos haciendo de acuerdo a las garantías que establece nuestra Constitución. Yo no sé si yo tengo en el cerebro como una especie de cuestiones marcadas, ¿no? Cuando lo sacan encapuchado, me vino a la mente cuando sacaron a Tarek William Saab de su casa. Sí, por eso te digo que es tan peligroso. Que lo sacaron en Puebla. No, y además te cuento, lo sacaron reseñado con la cara al aire, es decir, tiene que pasar por un debido proceso, donde está el juicio que le hicieron. El juicio, además al día siguiente, fue inhabilitado por 15 años por el poder moral. Y tú dices, bueno, ¿y cómo hicieron esta inhabilitación express? Y así se maneja entonces la inhabilitación en este país. Mañana nos inhabilitan a nosotros por cualquier causa de manera express. ¿Y ese es el debido proceso? Bueno, yo creo que no. No, después que tú pisas una cárcel acá, tenemos ejemplos, que es difícil de salir. Sí. Yo tengo un compañero, colega, Ronald Carreño. Ronald tiene ya unos 3 años preso. Y yo estoy en desacuerdo porque él era el hombre que ayudaba pues a vestirse a Guaidó. Tú ves eso y ves el grado de la impunidad, lo que hace Guaidó, lo que hizo Guaidó, lo que le dio la gana de hacer, y vuelve otra vez. ¿Saben dónde estamos, pues? Sí. Agarras al pendejo, esta no se puede decir pendejo. Lo tienes preso 3 años, pero al autor, al dueño de la pelota, no lo ves en ninguna parte. ¿Qué ocurre ahora? Yo no soy juez ni parte, ojo. ¿Dónde está Tarek William? No, bueno, vuelvo a repetirte. Es una pregunta interesante. Claro. ¿Dónde está? ¿Quién es el principal? No indiciado, pero ¿quién es el jefe de ese clan? Yo no estoy atacando a él, estoy diciendo dónde está. Muchas de esas preguntas nos las hacemos los venezolanos. ¿Qué pasó con Guaidó? Yo te cuento, siendo constituyente, fui sancionada por la Unión Europea, por Canadá y por Estados Unidos porque pedí cárcel para Guaidó. Cuando Guaidó tenía una
orden expresa de prohibición de salida del país, Ay, burro eso. salió. Y además volvió, y a mí me entrevistaron y me preguntaron que qué opinaba yo. Le dije, tienen que abrirle un procedimiento y tienen que meterlo preso porque violó una orden de desacato abierto. Abierto, ¿no? Y Entonces, el sistema de justicia no se hizo respetar, Guaidó hizo lo que hizo. Yo no voy a exculpar a nadie que esté en ese círculo. ¿Sabes por qué? Porque allí todos son cómplices. Y te voy a poner un ejemplo. Esa Asamblea Nacional del 2015. Que incluso hay diputados de esa Asamblea Nacional que hoy están en esta Asamblea Nacional. Yo no hice nada, pues. Y les limpiaron el rostro y ahí están sentados. Esos señores, por ponerte un solo ejemplo, dejaron sin efecto el acuerdo que firmó Venezuela con Cristalex por el caso de Citgo. Lo dejaron sin efecto la transacción judicial. Eliminaron la posibilidad de que el procurador asistiera a ese juicio. El que era consultor jurídico de Cristalex, Ignacio, Sí, el que era consultor jurídico de Cristalex era el procurador de Guaidó. pagaba ya el Y vuelto. le recomendó entonces una tesis a la Corte Federal que está juzgando ese caso, llamada un invento que el tipo se hizo haciendo ver que la República es PDVSA. Entonces, la tesis del alter ego. Y por esa vía quieren apropiarse de Citgo y la tienen casi lista por una deuda de 800 millones de bolívares, pues ya Venezuela había pagado unas cuotas. De dólares, sí. De dólares, ¿sabes? Entonces, toda esa componenda. ¿Y qué hicieron esos diputados? Firmaron eso. Todos esos tipos son cómplices de lo que pasó. Ninguno está preso. Entonces uno se pregunta, bueno, aquí hay una selección especial para el sistema de justicia. Culpa a uno y a otros no. Ahí la justicia no es ciega. Ahí la justicia es selectiva. A este sí lo voy a meter preso y a este no. A este sí lo voy a culpar y a este no lo voy a investigar. Sí, yo ¿Sabe? creo, María Alejandra, que hay una falta de memoria también. ¿Sí? Hay un diputado, Luis Martínez, alias El Burro, sí le hizo, en Monaga. Era el gobernador de Monaga. Y él dejó la gobernación solo y se fue. No respondió por nada. En un periodo se fue y regresó y compró una universidad. Pero hoy en día Luis Enrique Martínez, hombre honorable. Vámonos con unos compromisos para buscar un poco más la lengua que la abogada y regresamos con ustedes. Alta costura desde la experiencia. Desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida. Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante, viste un Alberico. Hoy domingo, Día de la Madre. Yo recuerdo cuando me tocaba viajar con mi mamá lejos. Mi mamá iba sentada en el asiento trasero. Y no le podía poner una canción porque yo la traía completica. Y a mí me fastidiaba. Dice, mamá, ya no, o eres tú o eres el... No, mi mamá canta mucho, le gusta. Va un saludo para ella hoy domingo. Ojalá que esté viendo este programa, que estoy seguro que sí. Estamos con María Alejandra Díaz. María Alejandra, de una vez, sin anestesia, ¿qué te parece a ti la ley de extinción? Yo tuve la oportunidad de revisarla y
e hice algunas observaciones de carácter constitucional con respecto a algunas acciones que la ley restringe, algunos derechos que la ley restringe, con respecto a la apelación. En el fondo es un intento por solventar de alguna manera y de manera rápida poder El daño patrimonial. el daño patrimonial que se le hizo a la República. Pero esa ley, fíjate, esa ley viene de un modelo que se copió de la ONU. No digo que esta se haya copiado, pero es un esquema Que pega, pues. que se impone a ciertos países a través de la justicia transnacional y que debe ser adaptado a nuestro sistema. Entonces, habría que revisar la efectividad de la ley, pero yo celebro que todo lo que sea en favor de la persecución de un flagelo que le ha hecho tanto daño a nuestro país históricamente, como es la corrupción, se adelante y se establezca una ley siempre y cuando esa ley no colida con la Constitución. Claro. Esa es la única, observación que nosotros hacemos. Qué bueno que estemos intentando esto, pero hagamos las cosas bien hechas y en el marco de la Constitución. Sobre todo ahora que estamos en la mira de la fulana Corte Penal Internacional. Penal Internacional. No Sí, podemos bueno. equivocarnos. En el caso de la Corte Penal Internacional, acuérdate que los delitos imputados tienen que ver con el Estatuto de Roma, tortura, ajusticiamiento. Sí, pero van a buscar cualquier cosa para... Claro, para estoy de decir, acuerdo pues. contigo, estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿quién ordena la confiscación de bienes? No es un tribunal, Debería. ¿verdad? Entonces, no, mira, los bienes se los vamos a otorgar a la Policía Metropolitana, a la Policía X y tal cosa. Eso no es así. Nosotros hicimos una propuesta pública para un fondo patriótico, es decir, todo lo que se obtenga, que se lleve a un fondo y que ese fondo sirva para atender casos especiales que están en dudosa situación, como es el ejemplo de los hospitales, Claro. como es el ejemplo de los servicios, ¿sabes? Es decir, porque la gente hoy se muere de mengo en la puerta de los hospitales. Eso no es una mentira que nosotros estamos diciendo. No es una mentira. Ah, bueno, entonces vamos a poner orden. Y no todo el mundo lo puedes meter en el mismo saco. O sea, no todo el mundo... ¿Y sabes lo peligroso? Ahí sí hay un peligro bastante importante. Los abogados de los corruptos también pueden ser objeto de la ley. Eso es absurdo. O sea, eso es como que yo defienda a un señor, porque me llaman, soy abogado libre de ejercicio, y me llaman para defender a un señor que cometió un asesinato y yo acepto el caso, y como yo acepté el caso por defender al señor, entonces yo soy asesina. Las responsabilidades son individuales. Ahora, si el abogado se presta para el blanqueo, para la ilegalización, para la legitimación de capitales, bueno, juzga al abogado, pero no en razón de mi ejercicio yo soy culpable. ¿Tú me estás entendiendo? Por supuesto. Esos son los excesos que tiene esa ley, Me obligan a mí a tener que hay que un defensor revisarlo. público. ¿Por qué? Además, ¿por qué me vas a obligar a tener un defensor público? Claro que por todos esos procedimientos. Pero fíjate, las observaciones que nosotros hicimos tienen que ver con eso, con el apego de cualquier ley. O sea, no estamos hablando solamente de la ley de extinción de dominio, o sea, lo hicimos con la ley antibloqueo, lo hicimos con la ley de zonas económicas especiales, lo hicimos de la ley contra el odio, lo hicimos con la ley de inversiones extranjeras y que productivas. Todas esas leyes que coliden con la Constitución, nosotros hicimos las observaciones en su momento y las seguiremos haciendo. Porque es que si tú acabas con el fundamento de la República, que es la columna vertebral, que es la Constitución, que además nos dimos todo, que es producto de un proceso histórico, ¿y qué te va a quedar? O sea, si acabas con la esencia de la cosa deja de ser, entonces deja de ser república y pasa a ser otra cosa. Eso es lo que nos toca defender y en eso estamos, aunque a uno les parezca intransigente nuestra posición y les parezca que, bueno, que somos demasiado críticos, que no vemos la situación en la justa medida y que, bueno, pobrecito que estamos pegados contra la pared. No, pobrecito que estamos pegados contra la pared el pueblo, que lleva el peso de encima de toda la crisis y que gana $5. Yo a ese sí me atrevo a defenderlo, ¿sabes? Y lo seguiré defendiendo mientras no haya salarios justos de acuerdo a la Constitución. Claro. Esa es nuestra tarea. Lo que pasa es que también eso se presta para un manejo político. Por ejemplo, los candidatos que están peleando la cuestión de la candidatura opositora empiezan a ofrecer salarios. No, en mi gobierno, dice
Capriles, el salario mínimo va a ser 400, 500 dólares. Lamentablemente. Cada uno empieza a poner... Claro. Miguel, mira, lamentablemente, en este momento hay una candidaturitis aguditis. Y no hay ni uno solo que muestre un plan de recuperación de la catástrofe económica que tiene Venezuela. No hay nadie con un plan anticatástrofe. Nadie, hasta ahora. Nosotros lo llamamos plan anticatástrofe. O sea, así estamos, catástrofe. Claro, vale. Yo lo creo así. Bueno, vámonos con unos compromisos y ya regresamos en este escenario catastrófico. Alta costura desde la experiencia. Desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida. Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante, viste un Alberico. Sí, madre de una sola. Yo le dije menos mal y te puso la... Menos mal le diste. Menos mal. No, echando bromas. Siempre a nosotros nos ha acompañado, digo yo, a lo mejor un humor irónico, lo que sea, pero nos reímos. Sí. Yo hoy reivindico a la mía, María Alejandra Díaz Marín, porque el Marín es el de mi mamá. Entonces hay que reivindicarla, porque ella se molesta, ¿sabes? Ella se molesta y me lo reclama. Y ahí, sí, ahí por ejemplo, nosotros debíamos tener el apellido de la mamá y no el del papá. Sí, como en Portugal. En Portugal primero es el apellido de la madre que el del padre. En Estados Unidos creo también es igual. Sí, en algunos países. John Kennedy se llamaba primero John Fier, que era el apellido de Rosa Fier. Sí. Bueno, estamos aquí llegando ya al final del programa. Vamos a ver un tema que a ustedes les encanta, ¿vale? De política propiamente dicha. ¿Cómo ve María Alejandra? Ver los dos puntos de vista. Veme el punto de vista oficial, no oficialista, eso es feo, del gobierno, y el punto de vista opositor. Confronta las dos cosas, a ver. Bueno, una oposición disminuida, fragmentada, no tiene discurso, desconectada de la realidad, con incidencia en un sector radical de los venezolanos que odian al otro sector, pero que no tienen un plan, lo volvemos a decir, no existe plan para abordar adecuadamente la situación que está viviendo Venezuela. Pero además, chantajeando al otro sector con la espada de Damocles, que son las sanciones, y con ir incluso a peores. No importa sacrificar el pueblo. Entonces, estos tipos, por supuesto, no tienen ninguna conexión con esta mayoría de este pueblo que está en el medio, que puede llegar incluso al 80% del país. Y el sector del gobierno, lamentablemente, desconectado del discurso de la base, y que nosotros decimos que en un giro estratégico sacrificó el proyecto histórico para mantenerse en el poder. Y eso ha causado un desgaste en esta amplia base que está aquí, que está buscando una representación y que no quiere saber de los dos extremos. Evidentemente, si esta gente sigue fraccionada, sigue peleándose por una botella vacía, el que capitaliza o puede capitalizar un triunfo es este sector, el sector del gobierno. Eso es indudable. Eso, si no se permite, si no se permite
que un sector independiente abra camino, con un plan, con una nueva cara. Yo creo que la gente está buscando un cambio, creo que hay un sentimiento de cambio en el ambiente y en la base popular que no quiere saber más de la polarización estéril que nos trajo hasta aquí. Esa es un poco la visión que nosotros tenemos. Claro, esa es la visión nacional, pero hay una visión internacional, que es un mundo que se está repartiendo nuevamente, porque la guerra con la OTAN y Rusia no es sino un nuevo reparto del mundo a partir de la conferencia de Yalta. Claro. Entonces, ese nuevo reparto viene una guerra de commodity. Ah, bueno, ¿y qué tiene Venezuela? Commodities para tirar para arriba. ¿Cómo entra Venezuela en ese juego? ¿Como actor o como peón? Esa es la decisión que deben tomar los venezolanos en torno a lo que se nos viene de frente. ¿Por qué? Bueno, porque ya sabemos los intereses que hay de las corporaciones transnacionales petroleras y sus bancos, que son unos gángsters, de ponerle la mano como retaguardia estratégica a Venezuela. Eso hay que tenerlo presente. Ellos quieren tomar no solo Venezuela, sino todo Sudamérica por la cantidad de recursos que hay. Entonces salen de Europa con el enfrentamiento que tienen, Estados Unidos con el enfrentamiento que tiene interno, y entonces ¿dónde crees tú que van a ellos, esos bancos y esas petroleras, a posarse? Bueno, intentarán posarse aquí y ellos tendrán también su juego por detrás de poder de a quién apuestan, si al Conde, si a Maracorina, si si es el presidente Maduro el que se va a volver a lanzar, porque eso no se sabe todavía, todo apunta que sí. Entonces, bueno, ¿cuál de esos actores les conviene más a esas transnacionales? Eso también hay que tomarlo en consideración. Yo tengo una tesis, vamos a ver. Si yo fuera gobierno, ¿qué haría yo? Yo no me pondría un triunfo de la oposición, que estará a la vuelta de la esquina. Fragmentada y como esté la oposición, señores, el descontento es muy grande. Sí. Y eso puede terminar en cualquier cosa. Y ojalá termine por una vía electoral y no por el sacudón. Ahora, yo dejaría que ganara la oposición, porque la oposición, primero, tenemos el ejemplo de Nicaragua. Recuerda cuando perdió el Frente Sandinista. El ministro de la Defensa fue Humberto Ortega Saavedra, hermano Daniel. Aquí no van a cambiar ministro de la Defensa, el que venga, olvídense. Las Fuerzas Armadas, les guste o no les guste, son 3 generaciones de chavistas. Sí, si se olvidan de eso, Sí, señores, lo que viene en candela. Eso es un factor que Tienen tienen que tomar en la Asamblea Nacional en sus manos. O sea, un gobierno que va contra la Asamblea Nacional. Tienen los sindicatos, o sea, todo en contra. Más este panorama desolador. Dejen que lleguen. Aquí no van a vender PDVSA ni van a vender nada, olvídense, eso no va a ocurrir. No, o sea, bueno. eso nada más ocurre en la mente calenturienta del monje. No hace el monje que falta. se llama el Conde. No hace falta vender PDVSA si tú a través de los contratos cedes la ley orgánica de hidrocarburos. ¿Para qué la vas a vender? Como pasó ahorita. No, o sea, no necesitas venderla, se la estás entregando por otra vía. La desmontaste por otra vía. ¿Para qué vas a vender PDVSA? Tú sabes- O sea, ¿vas a vender qué? ¿El cascarón vacío? Nosotros sabemos que las sanciones son criminales, Sí, lo son. pero no todo es culpa de las sanciones, compadre. No, ese es mi pregón. No Aquí todo se propuso un plan alternativo en el 2017 al plan económico que propuso el presidente Maduro. Y ninguna de las sugerencias que hizo un grupo de venezolanos, entre los cuales me cuento, para abordar adecuadamente la crisis producida por las sanciones criminales, las medidas coercitivas criminales, porque lo son delitos de lesa humanidad, simple y llanamente se fueron por el otro camino. Por eso nosotros decimos que hubo un viraje y por eso decimos que el proyecto histórico fue dejado al lado. El proyecto histórico sobre la base de proteger a la República y el interés de la República. Tú no proteges el interés de la República cuando tú estableces una fragmentación del territorio a través de las zonas económicas especiales. Tú no proteges la República cuando tú permites a través de la ley antibloqueo que los contratos sean en secreto y que hoy no sepamos cuánto se robaron. Porque además, como los contratos son secretos, no pasan por ningún control de ninguna
de ningún órgano del Estado. Entonces, simple y llanamente, bueno, yo contrato como quiero, porque nadie sabe las condiciones, con quién contrato, cómo contrato. Claro. Se perdieron 42 barcos en alta mar y siguen los trasegados y nadie sabe nada. Entonces, esa es la crítica que nosotros hacemos. Bien, hemos llegado al final del programa. Sean ustedes quienes califiquen. Yo creo que del 1 al 20 tienen 19. Digo yo, o sea, yo lo digo por la participación, por los puntos de vista, no es porque esté a favor o en contra de alguien. Eso no lo hemos entendido. Sí, es cierto. Si yo hablo contra el gobierno, pues estoy contra el gobierno. Si hablo a favor de la oposición, estoy con la oposición. No. Yo tengo mi punto de vista y yo siempre he dicho que en la acera de enfrente no voy a estar, pero tampoco camino con esto. Eso estoy clarito. Yo no tengo necesidad de ocultarlo. ¿No? Yo creo, y me alegra mucho tu presencia acá. Gracias a ti Me por la satisface. invitación. Sí. Hemos llegado al final, pues será Dios mediante. No olviden sintonizarnos en nuestro programa de YouTube también. Esto va en YouTube también el domingo. ¿Ya? Alta costura desde la experiencia. Desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida. Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante, viste un Alberico. Saludos Venezuela, te presento a 100ofertas.com para comprar, vender y alquilar un solo sitio. 100ofertas.com.